Esta es la iglesia Pacto de Gracia, una iglesia presbiteriana reformada en San José, Costa Rica, y continuamos. Este es el sexto mensaje sobre Sofonías. Leamos los primeros versículos del capítulo 3. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase, sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección, no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Tenga su Biblia a mano, hermano. Quiero que usted note la estructura de Sofonías hasta el momento. Primer capítulo, el profeta anuncia juicio, lo dice en términos generales. Segundo capítulo, ¿a quién habla Dios? Al remanente. A la luz del mensaje de juicio, el remanente podría desesperarse y Dios da consuelo al remanente y llama al remanente a creer. Otra vez ahora volvemos a juicio específico, juicio sobre Jerusalén. Ay de la ciudad rebelde, versículo 1. ¿Cuál es la causa principal del juicio que venía? De aquí a 40 años, más o menos, entre 30 y 45 años, Nabucodonosor venía. ¿Cuál iba a ser la causa principal? Rebeldía, la ciudad rebelde. ¿Qué es la rebeldía? Versículo 2 lo describe su naturaleza y su causa. Dani, apágueme un poquito, por favor. Describe la naturaleza y la causa, la fuente de la rebeldía. Versículo 2, podemos ir en orden. No escuchó la voz de Dios. ¿A quién le recuerda? No escuchó la voz de Dios. ¿A quién le recuerda? Escuchó la voz de su mujer, que escuchó la voz del diablo. ¿Quién fue? Adán. Al no escuchar la voz de Dios, ¿en qué nos metió? En todo este problema que tenemos en el mundo, un mundo lleno de pecado, bajo la maldición de Dios. No escuchó la voz de Dios desde Adán hasta nuestro día. ¿Cuántos profetas había enviado Dios? Bueno, no le di el número. En el mensaje número 3 les leí todos los nombres de los profetas que pude encontrar. Seguramente pasé por alto algunos. Pero le voy a decir cuántos leí los nombres, sin mencionar los hijos de los profetas y un montón más. 23 profetas por nombre habían venido antes de Sofonías. 23 profetas. Nunca hubo una época en Israel sin profeta de Dios. Aquí, hermanos, Dios saca la preeminencia de su palabra. La primera causa de la rebeldía que lleva al juicio es no escuchar la palabra de Dios. No escuchó su voz. Centralidad de la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que pasó en las reformas del siglo XVI, en la reforma protestante, hermano? Se había perdido la palabra bajo reliquias, bajo peregrinaciones, bajo indulgencias y supersticiones. Se había perdido la palabra de Dios. Hasta la fecha de hoy, en las iglesias romanas, ¿qué está en el centro? No es un púlpito. Bueno, no sé si al fin
están colocando el púlpito más centralmente. Es un altar, porque elevaron un rito por sobre la predicación de la palabra. En la Reforma Protestante tomó lugar el púlpito, claro, la mesa y la cena del Señor, claro, a la par. Pero el púlpito tomó su lugar céntrico, porque es así. El domingo pasado, fue el domingo pasado que tuvimos la reunión congregacional, sí, ¿verdad? El domingo pasado mencionamos, tristemente, cifras de asistencia de nuestra congregación malas. Una ausencia promedio mensual de casi el 40% de la congregación. Ahora, tengo un problema ahorita porque estoy hablando al 60% fiel. El otro 40% no están. Entonces, no se considere regañado si usted es parte de los que siempre están aquí. Mi papá, Dios le bendiga, me dijo, hijo, nunca regañe a los que están por los que no están. Papá fue predicador, ¿verdad? Pero hermanos, nada más pensemos, ¿qué pasa cuando a mí me da prácticamente igual quedarme en la casa que asistir al servicio del Señor? ¿Qué es lo que pasa? No solamente no siento un deseo de adorar a mi Dios, no solamente carezco del deseo de adorar a Dios, tampoco siento ninguna necesidad de escuchar su palabra, porque a eso venimos también. No solo eso, pero sí importantemente eso. Israel no escuchó, no porque no hubiera profeta, porque era rebelde. Porque era rebelde. Segundo, vaya viendo conmigo, versículo 2. No escuchó la voz, ni recibió corrección. A veces los que tuvimos hijos o los que tenemos hijos, la mamá le dice a su hijo, hijo, no se olvide acomodar su cuarto antes de irse a clases. Y el chico tal vez está jugando un videojuego o algo, ¿verdad? Y como que no escuchó, ¿verdad? Anda pasando y pasó y no escuchó. Y los papás a veces le decimos, oiga, ¿me escuchaste? No es que no oyera, es que no quiso obedecer, con muchas veces, por lo general. No es que no oigan, sí oyen, lo que no quieren es obedecer. Hermanos, ¿cuántas personas que dicen ser cristianas no estudian la palabra de Dios? ¿No asisten al culto? Precisamente porque no quieren ser corregidos. Saben que al escuchar la palabra de Dios va a ser confrontado su pecado o nuestro pecado. Y por tanto, más fácil quedarme fuera. El pueblo de Israel no escuchó la voz de Dios para no recibir corrección. Van juntos. Al no escuchar la voz de Dios, no voy a recibir corrección, y eso es lo que señala el profeta. Tercero, no confió en Jehová. Todo va junto, es una cadena. Al no oír la palabra de Dios, no ser dócil en las manos de Dios, no voy a confiar en Dios tampoco. ¿Cuál es el insulto más grande que puede haber? Bueno, sucedió el insulto más grande bajo Manasés. Sofonías profetiza en el tiempo de Josías. Manasés fue el bisabuelo de Josías. ¿Sabe lo que hizo Manasés? ¿Algún joven aquí recuerda lo que hizo Manasés? De lo más terrible que hizo. Bueno, una de las cosas más terribles. Él pasó su hijo por fuego, Moloc. Moloc era un ídolo diabólico donde incineraban los bebés, sacrificio humano, pero quemados. Oiga usted. Dice que Manasés hasta Moloc sirvió pasando su hijo por el fuego, incinerándolo.
forma moderna de posparto. Aborto posparto, sacrificarlo en las llamas de Moloch. Pero hizo algo espiritualmente peor todavía. Dice que hizo una imagen de fundición, no de madera, de fundición, bronce, oro, qué sé yo, grande, macizo. ¿Y sabe dónde lo colocó? En el puro templo. Y dice el relato en Crónicas, dice, lo puso en el templo donde Dios había dicho, pondré mi nombre en ese lugar. Y puso el nombre de algún cochino ídolo. ¿Cuál es el insulto más grande? No confiar en Dios, confiar en Moloch, o Baal, o Astarot, o cualquier otro. Es el insulto más grande. No confiar en Jehová. Ahora nosotros vivimos en tiempos en que nadie va a traer aquí un ídolo. Así ha permeado el cristianismo, la cultura occidental. Nadie pone, bueno, ya estamos volviendo a los ídolos. En algunos casos el paganismo nos está poniendo objetos, pero por lo general en las iglesias todavía no se quiere poner un objeto para adorar. Pero hay otras formas que nosotros mostramos, hermanos, el no confiar en Dios. ¿Cuál es la principal? ¿Cuál sería la principal forma o una de las principales formas de demostrar que usted no confía en Dios y confía en otra cosa? ¿Cuál sería? No orar. No orar. Al no orar, estamos demostrando con nuestros hechos que no creemos que Dios esté en control de este asunto. Me la voy a arreglar yo, me la voy a jugar yo, voy a ver a quién consulto, a quién pago, a quién pido, pero Dios está fuera del cuadro. Me preocupa, hermano, me preocupa. A veces les pregunto a algunos de ustedes en familia, ¿ustedes tienen el momento diario, semanal, como familia, de orar juntos? No, hermano, muy poco, una vez. Ve, hermano, la denuncia contra el pueblo de Israel y por qué Nabucodonosor ya estaba preparando sus tropas. Un pueblo que confiaba en otra cosa. No importa si es ese ídolo de Manasés, o si es el amigo, o si si a usted mismo, no importa cuál sea, si no es Dios, hermano. Estamos bajo la denuncia del profeta. No escuchó su voz, no recibió corrección y no confió. Finalmente, ¿cuál es la última? En el versículo. ¿Cómo se resume todo eso? No oír la voz, no recibir correcciones, no confiar en Dios. ¿Cuál es el final? No se acercó a Dios. ¿Cómo usted va a acercarse a Dios si no oye su palabra y nunca ora? ¿Cómo usted se va a acercar a Dios? Israel no se acercó ni en humildad, ni en arrepentimiento, ni en amor. No se acercó a Dios. Volviendo al versículo 1. ¡Ay de la ciudad rebelde! ¿Y qué más? ¿Cómo más se califica esa ciudad? Contaminada y opresora. Hay un progreso, hermano. Un corazón rebelde que no oye la voz de Dios, no se acerca a Dios, no ora a Dios. Es un corazón contaminado de otra cosa. Es que el corazón siempre está lleno. Del corazón mana la vida. Su corazón tiene mucha cosa en él. O es Dios, su voz, su palabra, su voluntad, o es otra cosa, pero su corazón es lleno. Su corazón está lleno y de su corazón está manando. Es decir, ¿qué es otro término por manar? Como una fuente. Brota la vida, fluye la vida.
Todo lo que usted está haciendo está fluyendo de lo que está en su corazón. ¿O es Dios su palabra, su voz, su voluntad? Pues otra cosa. Y dice el profeta, como no era la voz de Dios, su corazón estaba contaminado. Contaminado. Hay un progreso lógico y necesario. Corazón rebelde es un corazón contaminado. ¿Y de qué está contaminado, hermano? De toda suerte de fruto egoísta. Fruto egoísta y rebelde. Y eso se desborda en odio hacia el prójimo. Vea la relación. Rebelde, contaminada y opresora. ¿Por qué? Porque hay una relación lógica y casi necesaria de un corazón egoísta y la opresión del prójimo. Hermanos, yo lo veo así. Como los hombres no podemos matar a Dios, que odiamos. Si no amamos su ley, es que odiamos a Dios. Muchas veces no queremos como llegar a ese... No, yo no odio a Dios. Tampoco le amo, porque no le sirvo, pero no lo odio. Sí, usted lo odia. Si usted no ama a Dios y se deleita en su ley, usted odia a Dios. Es un corazón contaminado. Pero como nosotros no podemos matar a Dios, ¿qué lleva la imagen de Dios en este mundo? ¿Quiénes llevan la imagen de Dios en este mundo, hermano? Los otros seres humanos. Vea usted que es diabólico. Vea usted una cosa bien curiosa, hermanos. Casi siempre los que quieren abortar infantes, inocentes, seres humanos, indefensos en el vientre de su madre todavía, pero que llevan la imagen de Dios. Casi siempre los abortistas quieren salvar ballenas y árboles. ¿Cierto? Y eso no tiene lógica alguna, por eso es diabólico. Solo la especie de cachalotes, la ballena cachalote, come miles de veces más vida marina de lo que comen todos los seres humanos del planeta. Si queremos salvar el planeta, hay que matar ballenas. Así que los que dicen hay que salvar el planeta por matar seres humanos no tienen lógica alguna, solo para tomar un solo ejemplo de miles, de todos. Vea que esto es diabólico, hermanos. Vea que esto obedece lo que el profeta dice. Un corazón rebelde es contaminado y es por naturaleza opresor. Y se desquita, como no puede desquitarse contra Dios, se desquita contra la imagen de Dios, que son los otros seres humanos. Entonces, hermanos, este tipo de pueblo, una sociedad así que describe versículos 1 y 2, solo puede producir versículos 3 y 4. Vea versículos 3 y 4. Sus príncipes en medio de ellos son como ¿qué? Leones rugientes. ¿Quién resiste al león? Nadie. Es el rey de la jungla. Sus príncipes gobiernan como les dé la gana. Con vara de hierro. Hacen y deshacen y saquean al pueblo. Sus príncipes son leones rugientes. ¿Y sus jueces son qué? Lobos nocturnos. ¡Qué terrible el profeta, hermano! ¿Por qué llama a los jueces lobos nocturnos? Porque ¿cómo son los abogados? ¿Cómo son los jueces? Ellos no gobiernan con la espada. Ellos se sientan en toga, en bata negra. Todo formal, con el tribunal, con el tribunal y el martillo, y con las leyes que los respaldan, y sutilmente le quitan casas a los pobres, falsifican la cosa, etcétera, etcétera. Lobos nocturnos que no dejan ni hueso para la mañana. Están los que mandan por la fuerza, y están los otros que saquean sutilmente, de forma engañosa.
Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Es lo único que una sociedad de corazón contaminado puede producir. Nosotros nos quejamos. Nosotros nos quejamos en nuestro país de tanta corrupción. ¿Y de dónde salen hombres y mujeres corruptos? ¿De dónde sale? De nosotros. De nosotros. Una vez, me acuerdo, un taxista se estaba quejando. Estos corruptos, estos malos, estos pensiones de lujo, no sé qué, no sé cuánto. Y yo dejé que hablara. Y al rato le digo, pero hombre, si usted estuviera ahí, ¿qué harías vos? Más la verdad es que yo haría lo mismo. Y ese es el gran problema. Nuestro corazón ya está corrompido porque no escuchamos la voz de Dios ni recibimos corrección del Señor. Y todos nosotros nos quejamos de los que están porque nosotros no estamos. Pero no solamente los líderes civiles, vea los líderes religiosos, hermanos. Versículo 4. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. ¿Qué significa prevaricar? Engañar. Prevaricadores, un buen término. Son profetas livianos. Yo me pregunté si el término en hebreo, ¿qué significa liviano? Y significa precisamente eso, liviano, sin sustancia, vacío, ¿verdad? ¿Qué significa un profeta vacío o liviano, hermano? ¿Qué significa ser un profeta de Dios liviano? Que si nosotros dijéramos, no, eso es un predicador light. ¿Qué queremos decir con eso? Jay. Que no tiene sustancia, que le dice a la gente lo que le gusta, no llega más allá. Así eran sus profetas. Editorial Clear publica un libro, Alerta Roja, que habla sobre los profetas livianos. No utiliza ese término, pero mire, hermano, tristemente, muy tristemente, el mundo religioso, porque ni quiero decir evangélico, porque estos están fuera del mundo evangélico, pero se llaman evangélicos. El mundo religioso está cargado de profetas livianos hasta hoy. Busquen su Biblia, 2 de Pedro 2, por favor. 2 de Pedro 2 y márquelo, porque a pesar de que Sofonías lo dijo en el Antiguo Testamento, Pedro lo dice en el Nuevo. Y la iglesia tiene que estar alertada. 2 de Pedro capítulo 2. Marque esto y compártalo con algún amigo suyo que esté atrapado en una iglesia de liviandad espiritual. 2 de Pedro 2. ¿Ya lo tienen? Como yo he dicho, hermano, yo creo que tanto Santiago como Pedro estaban meditando en Sofonías. En más de una ocasión yo he citado en esta serie Pedro y Santiago. Yo creo que estaban meditando en Sofonías. Vea lo que dice Pedro. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Ve? Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, encubiertamente, y aún negará al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Nabucodonosor. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por qué nadie respeta a los cristianos hoy, hermano? Hay un motivo, porque desprecian la iglesia evangélica, porque han dado mal testimonio, con liviandad, con engaño. Y el mundo mismo, el mundo impío, ve. Y por avaricia harán ¿qué? Versículo 3, por avaricia estos falsos profetas harán ¿qué? Mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
Hermano, ningún cristiano tiene que sorprenderse de lo que pasa en el mundo religioso. Si todo Dios ya lo había dicho, harán mercadería con palabras fingidas. El profeta, volviendo a Sofonías, el profeta liviano engaña, es prevaricador, él engaña. ¿Y qué hacen los sacerdotes? Vea lo que hacen los sacerdotes. Volviendo al versículo 4, Sofonías 3:4. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. ¿Cómo pueden falsear la ley de Dios, hermano? ¿Cómo se puede falsear la ley de Dios? La ley de Dios no es falsa. Pero el que enseña la ley al pueblo, sí la puede tergiversar. La puede falsear, hermano. La palabra de Dios es autoritativa. La palabra de Dios sí se cumple, hermano. La palabra de Dios no es una sugerencia. Usted sabe que muchas veces los cristianos tratamos la palabra de Dios como si fuera el consejero. Es un consejo, tómelo o déjelo. Así no es la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Esta institución donde estamos parados ahorita, esta institución, el Centro Educativo Cristiano Reformado, se fundamenta sobre una premisa. La palabra de Dios es primordial. Las otras instituciones educativas, cuales fueran, parten de otra premisa. La palabra de hombre es primordial. Las escuelas humanistas parten de la premisa que la palabra de hombre es verdad. Nosotros no. Nosotros decimos todo hombre puede ser mentiroso. La palabra de Dios sí es la única veraz. Y fundamentamos la educación. Y la educación de nuestros hijos debe fundamentarse sobre la palabra de Dios. El cristiano necesita fundamentarse sobre la palabra de Dios porque es veraz. Pero estos sacerdotes falsearon la ley. Tomaron lo que era puro, lo que es verdad, y la tergiversaron. ¿Y cuál es la respuesta del profeta? Versículo 5. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su justicia, su juicio nunca faltará. Hermanos, los corruptos, los opresores, los mentirosos y los engañadores no conocen vergüenza, dice al puro final, pero el perverso no conoce la vergüenza. No conoce la vergüenza. Sin embargo, Dios sacará a luz su juicio. Él no hará ninguna iniquidad. Si usted está en manos de los hombres, si son hombres guiando su vida, usted está en manos de los engañadores. Pero si usted está en manos de Dios, querido amigo, escuche muy bien. Si usted está en manos de Dios, usted está en las manos de aquel que hace justicia perfecta. Créalo. Dios en medio de ellos es justo. Yo quiero que meditemos en esto un momentito. Esa primera frase. Dios en medio de ellos es justo. Versículos 1 y 2 ya presentaron a un pueblo que no creía que Dios estuviera en medio de ellos. Era un pueblo ateo, por decirlo así. Otros dioses mandan, Jehová no. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso no cambió la realidad. No hace falta que usted cree que Dios esté aquí para que Dios esté. A veces las personas me dicen, es que yo no creo en Dios. Y yo les digo, ¿y qué? ¿Acaso Dios depende de que usted crea en Él? Dios no depende de que nadie crea en Él. Fíjese muy bien, lea otra vez versículo 5, hermanos. Jehová en medio de ella es justo. Pero no solamente sabemos que Dios no depende del hombre, sino Dios sí ha dado pruebas de su presencia. Versículo 6. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas.
Pienso que está refiriéndose a la misma Canaán, donde ellos estaban parados en Jerusalén. ¿Qué era la tribu que poseía Jerusalén antes que los israelitas? ¿Cómo se llamaban? Los jebuseos. Era una fortaleza, no podía tomarlo. Dios le dio esa misma ciudad que no habían construido. Tenían pruebas de Dios. Dios no hace falta que Dios dé pruebas, pero Dios había dado pruebas. ¿Quién aquí, hermanos, no ha visto la mano de Dios en este mundo, en su familia, en su propia vida? Solo el incrédulo que no quiere verlo, no lo ha visto. No es que no haya. No es que la mano de Dios no haya estado con usted. Si usted no lo quiere ver, eso es otro asunto. Pero sí todos hemos visto la prueba de que Dios sí existe. ¿Y cuál es la prueba más grande? ¿Cuál es la prueba más grande que Dios sí opera en la historia, hermano? ¿Cuál es la prueba más profunda, más innegable para siempre? No es la tumba vacía de Jesucristo, que ahí está esa tumba vacía todavía, porque nunca encontraron el cuerpo. Los judíos tuvieron que pagar a los soldados para que inventaran un cuento de que los apóstoles, los discípulos robaron el cuerpo. Nunca encontraron el cuerpo porque no estuvo. Jesús resucitó. Es la prueba más grande de que Dios está en este mundo, operando en este mundo, hermano. Pruebas abundan que Dios cumple. Dios es poderoso, Dios es soberano y Dios es sabio. ¿Y cuál siempre es la meta de Dios? Versículo 7. ¿Cuál es la meta de Dios? Vea que casi patético. Esto es casi triste, hermanos. Dice Dios, y casi como Jesús cuando llora sobre Jerusalén, ¿verdad? Se acuerda que Jesús en la entrada triunfal para cuando ve a Jerusalén y empieza a llorar. Dice, ¿cuántas veces quise tomarte como la gallina toma sus polluelos debajo de sus alas y llora? Y aquí yo escucho la voz del Dios del pacto llorando. Dije, ciertamente me temerá. Ciertamente recibirá corrección para no ser destruido. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Aquí escuchamos la voz de un Dios de pacto que llora, que la meta de Dios era su corrección. Al que Dios ama lo castiga, al que Dios ama lo disciplina, lo dice el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios dice, ciertamente yo dije, me temerán. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Es sencillo, hermano. Temer a Dios es reconocer que Él es tu creador. No nos hicimos a nosotros mismos. Dios te hizo. Eso es el principio de temer a Dios. Segundo, temer a Dios es humillarse ante Él porque sé que yo soy pecador y le he ofendido. Y el tercer elemento del temor a Dios es acudir a la salvación que Dios provee. Reconocer, yo no puedo salvarme a mí mismo, nadie más me puede salvar, no hay otro camino de salvación en este mundo, el camino que Jesucristo me dio. Eso es temer a Dios, hermano. Jehová en medio de nosotros. Ahora, Jehová en medio de nosotros, para el impío, para el no creyente, debe infundir terror. Escuche, toda persona escuchando este mensaje, aquí presente o por medio del internet, escuche bien. Si usted no ha abrazado a Jesucristo con corazón humilde, esta palabra, Jehová en medio de nosotros, tiene que meterle terror. Y solo hay una cosa que le puedo decir: corra a la cruz de Cristo Jesús. Porque todo lo que dijo el profeta de juicio sucedió. Todo lo que dijo el profeta. Por otro lado, ¿cuál es posiblemente el nombre más bello de Cristo? Uno de los nombres que se le hace a Cristo. ¿Cuál es uno de los más bellos de Cristo? ¿Cómo se le dice a Cristo? ¿Cuál es otro nombre de Jesucristo? Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros.
Hermanos, al corazón no arrepentido la presencia de Dios solo terror trae. Pero al corazón contrito y humillado delante de Él, Dios no lo desprecia y trae alegría y consuelo. Porque la única forma de Dios morar en medio de nosotros y no consumirnos es por la obra de Jesucristo en la cruz. En conclusión, todo este pasaje es un pleito de pacto. El Dios de pacto había establecido esa relación, en este caso en Sinaí, con su pueblo. Y Dios había cumplido. Y Dios esperaba de parte de su pueblo redimido de Egipto, regalada la tierra de Palestina, Dios esperaba su respuesta, su agradecimiento, cumpliendo su ley y recibiendo las bendiciones de cumplir la ley, que siempre se acompañan. Pero este pueblo cínico se rebeló, se contaminó, se pervirtió y fueron muertos o llevados al cautiverio por Nabucodonosor. Así de simple. Así de simple. Hoy estamos en otro momento. Hoy estamos a este lado de la cruz. Ellos estaban al otro lado de la cruz antes, nosotros estamos después. Pero seguimos siendo pueblo del pacto, no el pacto de Sinaí, que las ceremonias se cumplieron en Cristo. Pero el pacto, Dios es Dios de pacto, empezando de Abraham, y ese pacto está vigente todavía. Y la voluntad de Dios sigue siendo el mismo, que no seamos rebeldes, que seamos temerosos de Dios. Hoy podemos alegrarnos que vivimos después de que Cristo viniera, porque Él es la suprema prueba del amor de Dios. Entonces, hermanos, ante la prueba de Dios de su amor, ante la prueba de Dios de su fidelidad y su justicia, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Qué es lo que Dios pide aquí en versículo 7? Hermanos, desechemos la rebeldía. Usted sabrá, por medio de esta palabra, quizás el Espíritu Santo le ha traído a la memoria sus rebeldías. Desechemos las rebeldías. Amemos su palabra, hermanos. Yo sé que la aman. Amémosla más. Amemos su palabra aquí predicada. No faltemos hasta donde sea posible. Amemos su palabra enseñada en casa. Amemos su palabra guardada. Te recuerdo las palabras de Jesús. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Jehová en medio de nosotros. Amén. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu profeta Sofonías y por este mensaje, Dios, que a nosotros también nos exhorta, nos advierte, nos insta a acercarnos a ti solo por Cristo Jesús. Padre, si hay alguna persona que ha escuchado este mensaje que aún no ha llegado a los pies de la cruz de Cristo, que este día sea el día de reconciliarse contigo, purificar y limpiar su corazón contaminado y rebelde, recibir perdón en ti y gozarse, deleitarse de pertenecerte. Por todos nosotros, oh Dios, y por tu pueblo en general, guárdanos de la rebeldía. Ayúdanos a ser dóciles ante tu voz, a recibir corrección cuando sea necesario. Bendice esta congregación, oh Dios, por favor, con una actitud que te honre en todo lo que pensemos, lo que hablemos y lo que hagamos.
Lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén.